Hace unas semanas prediqué acerca de este pasaje. Estábamos hablando acerca de la familia de Jesús. Hoy voy a volver a predicar de este pasaje, pero con un énfasis diferente. La otra vez fue mucho chisme, la verdad. Nos metimos a la familia y que hay que mamá que perdió a su hijo, cosas así. Hoy quiero hablarles acerca de la identidad y de la vocación de Jesús. Por favor, inclinen su frente. Amado Padre, en nombre de Jesús, ahora que abrimos tu palabra, danos luz, danos enseñanza, no solamente sobre la vida de Jesús, sino también, Señor, el aprendizaje a nuestra vida. Nuestro corazón lo abrimos delante de ti para recibir las semillas de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar, por favor. Después de esta lectura que hicimos de Lucas capítulo 2, del 41 al 52, déjenme contarles que aquí tenemos tres figuras muy importantes de las que voy a hacer referencia. La primera es este barbón llamado Moody, o conocido como Moody. Su nombre completo es Dwight Lyman Moody. ¿Quién fue él? Él fue el más grande evangelista del siglo antepasado de Estados Unidos. Predicó en Inglaterra y en habla inglesa. Y él cuenta que siendo muy niño fue al templo y se unió a la escuela dominical de ese entonces. Allí la maestra le presentó a Jesucristo como su Salvador, le abrió su corazón, y también fue allí en la clase de escuela dominical donde él sintió el llamado de Dios para ser un evangelista, y así lo fue. Billy Graham, que es el segundo que está allí, hace poco murió, fue el más grande evangelista, me parece que de todos los tiempos, por la connotación mundial que representó Billy Graham, un estadounidense, pero él dice: mi vida fue influida cuando conocí a Moody. Robert Kiyosaki, que es este último que ven allí, pues es conocido por su enseñanza sobre finanzas personales, y él en una de sus conferencias contó lo siguiente: yo era muy pequeño, estaba en la escuela dominical y la maestra nos estaba platicando acerca de los 3 Reyes Magos, cuando, bueno, no sé si eran 3, ¿verdad? Pero dijo que eran los 3 Reyes Magos, cuando fueron a visitar a Jesús. Y entonces él, siendo un niño, le pregunta a la maestra: ¿por qué, si estos hombres eran muy sabios, fueron a buscar a un niño? Dice él, aprietos en los que puse a la maestra, pero la maestra le dijo: lo que pasa es que los hombres sabios deben acercarse a personas más sabias. Un fundamento que él lo ha llevado hasta este momento, porque él se ha convertido en un hombre muy rico, un inversionista muy diversificado, pero él dice: este principio me llevó a la riqueza. Autor de Padre Rico, Padre Pobre. El pastor Marcelino Ortiz Flores, que fue un pastor de nuestro sínodo y también fundador de este sínodo, Lluvias de Gracia, evangelista nacional y también internacional, él dice que desde muy pequeño, estando en la iglesia, mientras el predicador estaba haciendo la invitación para que recibieran a Jesucristo en su corazón, él sintió que Dios le hablaba y le dijo a su hermano: tenemos que recibir a Jesucristo. Lo tomó de la mano y pasaron, y él dice: soy un evangelista desde niño. Dios me llamó a ser evangelista desde niño. Mucha gente, hombres y mujeres, han encontrado en el templo su misión. Han encontrado en el templo su identidad. Han despertado aquí sus dones, su identidad, pero también su vocación.
puedo decir de manera personal que en la iglesia yo también encontré mi identidad y encontré mi misión y encontré los dones que Dios había puesto en mí. La Biblia dice, hermanos, que Jesús, siendo un adolescente, acompañó a sus padres al templo, a Jerusalén. Y lo que podemos encontrar allí es cómo se van definiendo la identidad y la vocación de nuestro Señor Jesucristo. Así que, queridos oyentes, hombres y mujeres, niños también, porque por cierto van a estar los niños durante el segundo culto, van a estar aquí entre nosotros. Si te sientes perdido de que no sabes qué o para dónde o qué hacer con tu vida, qué estudiar o a qué dedicarte, tienes esperanza. Porque el templo nos da oportunidad de definir tanto nuestra identidad como nuestra vocación. Así que vamos a analizar a la luz de Lucas capítulo 2 del 41 al 52 este mensaje titulado Identidad y vocación de Jesús. Pero hablemos un poquito acerca del contexto. Esta es la única, vamos a llamarlo así, esta es la única historia canónica, porque hay otras historias que no son canónicas, acerca de la niñez de Jesús. Y lo que sí encontramos claramente en el Evangelio de Lucas, porque por cierto es Lucas el que nos da esta enseñanza, es que Jesús no es como los otros niños. Jesús es diferente a otros niños. Sí, por hablar de la naturaleza humana de Jesús, decimos Jesús fue como todos los niños. Aquí vemos que Jesús no fue como todos los niños. Si bien es cierto, no está haciendo milagros, como dicen otros evangelios, apócrifos, por cierto. Lo que sí es cierto es que está definiendo su misión en la tierra, porque le dijo a sus padres: en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Hay una similitud entre la vida de Samuel en el Antiguo Testamento y la vida de Jesús respecto de su niñez. ¿Por qué? Déjenme mencionarle algunos detalles. La canción o el cántico de María, citado por Lucas en el capítulo 1 del versículo 46 al 55, es muy parecido al cántico de Ana, citado en primer libro de Samuel, capítulo 2 del versículo 1 al versículo 10. Ana dedica a Samuel al Señor, porque Samuel fue tomado por Elí, el sacerdote, y era una especie de templo. En aquel entonces era el lugar de reunión, en sí lo dice la Biblia, pero es muy paralelo cuando Jesús sube al templo, y Elí fue su pastor, fue su mentor. Ana y su marido iban al templo cada año para cumplir con el sacrificio. Dice en primer libro de Samuel, capítulo 1, del 3 al 7. El joven Samuel iba creciendo, dice también en el Antiguo Testamento, pero se iba adelantando a los demás, delante de Dios y delante de todos los hombres. Y esto mismo se dice de Jesús. Fue en el templo donde Samuel encontró su vocación. Y en este contexto de Lucas capítulo 2 del 41 al 52, a los 12 años Jesús fue llevado o acompaña a sus padres al templo en Jerusalén, porque por así decirlo, de alguna manera, iba a ser examinado para ser recibido como hijo de la ley. Él, a sus 12 años, todavía no estaba obligado a asistir a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Para ser más exactos, hasta los 13 años. Después de los 13 años ya estaba obligado. ¿Por qué? Porque a los 12 era recibido. Los hombres, todos los hombres estaban obligados a participar de la fiesta, todos. Pero las mujeres no. Muchas de ellas iban
por su fe, por su devoción, o porque trataban algún asunto personal allá en el templo, como Ana o como María. Los ancianos, pues, de hasta cierto kilómetro alrededor, aproximadamente 32 kilómetros alrededor, todos estaban obligados a ir a Jerusalén. Ya los que vivían más lejos se conformaban por ir una vez al año. Fueron a Jerusalén, dice la Escritura, y los padres vienen de regreso y se dan cuenta que no traen al niño. Empiezan a buscarlo, no lo encuentran entre la gente, entre la multitud. Se regresan a Jerusalén y después de 3 días lo encuentran. Lo encuentran en el templo. Jesús, es cierto, no tuvo a los padres perfectos, pero la familia también juega un papel muy importante en la responsabilidad de la definición del carácter de los hijos. Se define la personalidad, se define la identidad y también la vocación. La familia es un lugar donde nos encontramos, nos definimos, nos direccionamos, donde encontramos nuestra razón de ser. Claro que influyó, por ejemplo, José sobre Jesús, porque a Jesús se le menciona en Marcos 6:3, la gente se sorprende y dice, ¿qué no es ese el carpintero? ¿A qué se dedicaba José? Pues a ser carpintero. Entonces, la influencia del padre sobre los hijos es igual, que fuese él también carpintero, ¿sí? La familia. Pero cuando llegan a Jerusalén y encuentran a Jesús sentado ahí con los maestros de la ley, preguntándoles y escuchándoles. Llevaba ahí 3 días Jesús, bueno, llevaba más días porque tenía 3 días que lo andaban buscando, pero más los otros 5 días porque la fiesta duraba 10 días según la Escritura. Pero 5 días, decían la mayoría, bueno, ya comimos, ya bebimos, ya nos vamos. Y entonces terminaban y se iban, pero las actividades continuaban. Ahí se quedó Jesús y vemos también cómo influye el espacio de la iglesia en la definición de la identidad y de la vocación de Jesús. La siguiente. Así que, en primer lugar, vayamos a la Escritura y veamos en los versículos cómo es que se influye en la familia. Del versículo 41 al versículo 46 leemos así. Acompáñame con tu vista. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le encontraron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, hasta allí, nada más. Detrás de estos versículos encontramos y vemos algunos aspectos de la familia de Jesús, pero antes quiero que vean a lo que nos referimos con los conceptos de identidad de Jesús y vocación de Jesús. La palabra identidad, tiene que ver con quién era Él. Y Él se identifica aquí por primera ocasión. Claro, no tenemos más elementos porque se dice que estas son las primeras palabras de Jesús, ¿sí? Pero también antes hablaba, nada más que no están registradas. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre? La identidad de Jesús es que Él era el Hijo de Dios. Pero cuando hablamos de vocación, la palabra vocación significa llamado. ¿Han escuchado ¿Quién estudia la vocacional? Aquí tenemos estudiantes de vocacional. ¿Nomás ustedes 2? ¿Sí? ¿Tú no? No. ¿Segura?
¿Nadie más estudia la vocacional? Solo nuestros hermanos. ¿Allá también? Ok, sí es cierto. La palabra vocacional viene de vocación, viene de llamado. Y es donde la persona se va preparando y se va identificando con aquello que le gusta para después perfilarse en una licenciatura o en una ingeniería. La siguiente. ¿Qué vemos en el trasfondo de la familia de Jesús? Primero, encontramos que la familia de Jesús tenía una fe práctica. La forma más efectiva en la que nosotros aprendemos como seres humanos es la imitación. En casa, todos de una o de otra manera nos parecemos pues a nuestros padres. O en algunos casos, cuando hay hermanos muy adultos o muy mayores, nos parecemos también a ellos. Hábitos, en el lenguaje, vicios también, por supuesto, modos de comportarse, prejuicios, bueno, hasta enfermedades. Por eso cuando vamos al hospital y nos hacen la pregunta de, a ver, ¿usted ha tenido padre o madre, abuelo, abuela, que hayan tenido esta enfermedad? Y uno dice, sí, mi abuelo, mi padre, y yo también. Todo se parece a la familia. José y María eran personas que practicaban su fe. No es lo mismo tener una fe que practicarla, ¿están de acuerdo? Porque una persona puede saber mucho de Biblia, una persona puede saber mucho sobre doctrina, una persona puede saber mucho sobre la iglesia, pero si esto no se traduce en la vida práctica, este conocimiento, dice Santiago, es una fe muerta. No sirve, no tiene validez. Dice el versículo 41 que iban sus padres, es decir, iban José y María todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Había 3 fiestas, ya se mencionaban hace rato, a las que debían estar, porque se nos habló en la Escuela de Formación Cristiana acerca de la fiesta del Pentecostés, pero había 3 fiestas a las que debían estar los judíos. ¿Cuáles eran? La Pascua, la de los tabernáculos y la del Pentecostés, pero vamos a ordenarlas. Es la Pascua, es la primera, que se celebra en el mes de Abib, dice la Biblia. La segunda es la fiesta del Pentecostés, porque son 50 días después de la Pascua, y la última es a la salida del año, que es la fiesta de los tabernáculos. Este viaje representaba un transportarse, caminar, alrededor de 125 kilómetros cubiertos en 3 o 4 días. Esto era más el tiempo que debían de pasar en Jerusalén. Esto representaba un compromiso, esto representaba una organización, esto representaba también una administración económica, porque costaba, imaginémonos tan solo irnos de vacaciones, ¿a dónde les gustaría? Ahorita con este frío y esas cosas que se sienten en la mañana y en la noche, ¿a dónde le gustaría estar uno? ¿Dónde? En Cancún, así tempranito, recibiendo el calorcito, en las playas blancas del Caribe, nomás abrir los ojos y estirar la mano, ya está su desayuno, jefe, ya está su desayuno, y come uno y se vuelve a estirar, y le da uno sed, voltea para acá y su masajito, Dios, ¿Cuánto nos gastamos en unas vacaciones? ¿Cuánto? Sí, porque dice uno, sí, yo quiero, aparte de 2, pero ¿cuánto cuesta? Más o menos, todo incluido, sí, para que no nos cueste mucho. No, como es todo incluido, pues no importa que uno coma mucho o coma poco. Ajá. Unos 12 ida y vuelta. Ahorita es una buena fecha, la anda agarrando uno en 12, por persona. Y por persona.
De favor, si traen, pues luego me traen uno de sus cupones para alguna actividad gratuita en Isla Mujeres. Pues es lo que está ahí cerca, ¿no? Bueno, esto representaba, por supuesto, mucha preparación y mucha actividad. Estamos hablando de padres comprometidos, organizados, pero sobre todo deseosos de cumplir con la ley del Señor. Lucas dice que José y María hacían este viaje cada año. Eso de cada año nos habla de la constancia, nos habla del compromiso que tenían con su fe. Quiere decir que se apegaban. De hecho, vemos cuando Jesús nace, inmediatamente ¿a cuántos días debían de presentarlo en el templo según la ley? A los 8. Pero después debía presentarse María también para su purificación. ¿Por cuántos días debía pasar por su purificación después de haber dado a luz? 40 días. Sí, eran personas que estaban muy comprometidas con su fe. Después vemos, sí, a Jesús que tiene una gran atención y mucho amor y misericordia a los pecadores, a los recolectores de impuestos y demás, pero Jesús era un hombre apegado también a la ley. Lucas nos cuenta acerca de otras visitas que Jesús tendría a Jerusalén. Pero quiero mostrarles cómo es que lo que los padres hacen, ahora los hijos también lo hacen. Porque Jesús no solamente se presenta en esta ocasión, lo vemos más adelante cuando se va a presentar, lo lleva el enemigo, Mateo capítulo 4, lo lleva el enemigo para subirlo a la parte superior del templo y le dice, arrójate, ya hablaremos de esto. En otra ocasión viene Jesús también para estar en el templo, va a observar la Pascua y también para limpiar el templo. Los hijos simplemente son formados por los ejemplos de papá. A veces ni siquiera tanto por las palabras, sino por la forma en que se vive dentro de la familia. Pero también la familia de Jesús tenía amor. No solamente tenía un compromiso hacia su fe, también tenía amor. Porque dice que comenzaron a buscar a Jesús. ¿Cómo se habrán preocupado? Bueno, se preocuparon tanto que, imagínense, habían caminado por lo menos unos 30 kilómetros y luego se regresan otra vez y lo andan buscando 3 días. Pero inicialmente no fueron al templo, porque ¿quién se iba a imaginar que un niño de 12 años iba a estar en el templo? Imagínense, ¿quién? Bueno, José y María lo estaban buscando en otras partes, menos en el templo, porque lo amaban. Lo amaban. Y es que miren, esa dinámica de la que hemos hablado, cuando van en la caravana a la peregrinación, los hombres van con los hombres, las mujeres van con las mujeres, y los niños, pues seguramente también con los niños. Por eso es que podemos comprender por qué es que todo un día y no encontraban a Jesús, porque seguramente está con los niños. Pero después de que se dan cuenta de que no está, imaginemos a una mamá y a un papá preocupados por sus hijos. Eso les lleva a mostrar un amor, pero también a sentir mucho pesar. ¿Cómo se habrán sentido cuando lo encontraron? ¿Sí? Ya después le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Pero mientras, es que esto es amor. Hermanos, el amor dentro de la familia es fundamental. Es básico el amor. Y no se trata de decirle al hijo, te amo. Se trata de mostrar amor a los hijos. Una familia que solo tiene regaños, una familia que solo tiene gritos, una familia que solo tiene reproches, son personas muy vacías, muy frías.
El amor incluso se expresa cuando cargamos, cuando apapachamos, cuando acariciamos a nuestros hijos. En una investigación que se hizo en una universidad, en un hospital en Estados Unidos, se comparó a el grupo de niños que cuando estaban en el hospital y llegaba su hora de comer, la enfermera los cargaba, los acariciaba por 5 minutos y les hablaba. Ya los regresaba. Pero otros niños no los acariciaban, no les hablaban, no les hacían... ¿Cómo se le hace a un bebé? A ver, ¿cómo les hacemos? ¿Cómo les hablamos? Ajá. ¿Dónde está papá? ¿Qué más? A ver, y esos ojitos. Y bueno, no se le hacía esto a estos niños. Entonces se descubrió que en una semana, los niños que eran tocados, que eran abrazados, que eran mimados, ganaban masa muscular, se activaba mejor su sistema inmune y se daban de alta en una semana, lo que el hospital tradujo en un mejor control económico. Había mucha pérdida por falta de ese aprecio, de ese cariño. ¿A quién le gusta que lo quieran? A ver, levante su mano. ¿Sí? Sí, yo estoy de acuerdo. A mí también. ¿A quién de ustedes les gusta que lo abracen? ¿Sí? Bueno, a lo mejor uno que otro es, no, ya estoy grande. Sí, luego así crecen los hijos y nos dicen, ¿no? ¿A quién le gusta que lo besen? Sí, la verdad. Sí. Nunca se nos quita a los bebés, está bien. Claro que sí. ¿O a cuántos nos gusta besar? También. O sea, dentro de la familia, los lazos de salud emocional, de desarrollo y de seguridad, son el amor. Este cariño había y esta preocupación había en los padres de Jesús. El amor familiar manifestado en atención, cuidado, preocupación, habla de una familia que se nutre con el vínculo divino, divino, porque el amor viene de Dios. Dios es amor. Así que mostramos amor como padres cuando nos preocupamos por la buena alimentación de los hijos. Mostramos amor como padres cuando nos preocupamos y ocupamos en la fe de nuestros hijos. Mostramos amor como padres cuando nos preocupamos también por la fe, devoción y la sana doctrina que escuchan nuestros hijos. Mostramos amor como padres cuando nos preocupamos también validamos sus capacidades individuales y los motivamos a desarrollar esas habilidades para conectarlos con la vida y que sirvan a la sociedad y a Dios. Mostramos amor como padres, al igual que José y María, si velamos por bendecir a nuestros hijos cada día. Y uno se puede preguntar, bueno, ya llega José y María con el corazón afuera, imagínense los nervios así, la presión arterial, un infarto a medio camino, pero finalmente llegan y entonces Jesús no dijo, ¡mamá! ¿Qué dijo Jesús? Y uno se pregunta, ¿por qué tan frío Jesús? Sus papás están, ay, ¿por qué me buscan? Uno puede preguntarse, pero una posible respuesta la encontramos precisamente en un libro titulado Aún en las mejores familias. Su autor es Jorge Maldonado. Y él describe que quien debería de estar sorprendido era Jesús. ¿Por qué? Porque subieron a Jerusalén, porque estaban en la fiesta, pero las actividades todavía no acababan. Y su mamá y papá se habían ido. Y entonces Jesús dice, pues a esto vinimos, ¿no? O sea, ¿vinimos a Jerusalén? Sí. ¿Vinimos a la fiesta? Sí. ¿Vinimos a participar? Sí. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice yo? Pues yo no me perdí, yo estoy aquí. Aquí me trajeron. Proverbios 22:6 dice claramente, creo que lo sabemos de memoria. A ver, venga, dice. Ese es el papel de los padres. Instruye al niño en su carrera.
nosotros como padres creamos un ambiente para identificar en casa los dones y las habilidades de nuestros hijos. Nosotros como padres creamos un ambiente donde motivamos y validamos lo que nuestros hijos van haciendo en el desarrollo de sus habilidades. Una familia que critica mucho los deseos, las intenciones, las aspiraciones, los anhelos de los hijos, pueden bloquearlos. Se ha dicho que incluso cuando esto sucede, no hay una mayor amenaza para nuestras aspiraciones que dentro de nuestra propia casa. Y yo he visto hijos que desean lograr una carrera o desean volar muy alto, pero los padres les dicen, no, eso no es para ti. ¿Cómo crees? Otros sí, tú no. Imagínense a un niño formado de esa manera. Y yo no dudaría en pensar que muchos de los que estamos aquí no llegamos más alto. Porque nuestros padres nos limitaron. Maestros nos limitaron. Y en algún momento lo creímos tanto que definió nuestra identidad con aquella frase, para que seas alguien en la vida, estudia. Porque si tú no lo haces, entonces tú no eres nadie. Y hay gente que dice, no, es que yo no soy nadie. ¿Seguro? Yo creo que sí eres alguien. No, yo no. Los otros sí, yo no. Ándale, mira, vamos a... No, yo no puedo. Oye, mira, a mí no me gusta. No, es que, no sé. ¿Quién le... Y es un viejo. No creo, yo lo digo bonito, ¿no? No sé. Bueno, no, pero nosotros fuimos bloqueados en nuestras capacidades y así nos la creímos. Por eso es que muchos han definido su identidad como no son nada. Pobres. Porque pasan esta vida, y seguramente ha pasado mucha gente en esta vida, ni siquiera identificando quién son o creyendo lo que no son. Podríamos decir justamente que a donde llegamos, que a donde aspiramos, es porque alguien llegó y creyó, nos empujó, nos echó hacia adelante. En segundo lugar, la influencia no solamente fue de la familia. Jesús tenía una familia que lo amaba, pero también Jesús tenía algo más que le influyó y fue la iglesia, el templo. Vamos a hablar acerca de esto. Miren, leyendo el versículo 48 al 52, aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo? Sentado en medio de los doctores. Y cuando habla de doctores, no habla de médicos que lo estaban curando porque algo le pasaba. Eran los conocedores de la ley, los especialistas de la ley, oyéndole y preguntándole, dice la Escritura. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas, dice la Biblia. ¿Qué nos da el templo que nos ayuda a definir nuestra vocación y nuestra identidad? ¿Qué nos da? Hace rato nos preguntaba nuestro hermano Guillermo, nos platicaba nuestro hermano Guillermo en el sermón, que de pronto les preguntan, bueno, ¿y a ustedes de dónde sacan sus pensamientos? ¿De dónde aprendieron? ¿Qué? ¿De por medio saben qué está? También la iglesia. Cuando Jesús está en medio de los maestros, Él no está enseñando, dice claramente que Él está escuchando y que Él les está preguntando. La manera en que se daban, vamos a decir, como los sermones, ¿no?, dentro o la enseñanza en el pueblo, era a través de una dinámica de preguntas y respuestas. ¿Han escuchado ustedes el término catecismo?
¿Qué son? Preguntas y respuestas. El catequista es el que enseña el catecismo. Ajá. Más o menos como cuando nuestra hermana Connie enseña el catecúmenos. Y de ahí viene catecúmenos. Esta era la forma en que se llevaba la dinámica de aprendizaje. Hoy, bueno, ya es toda una homilética. Por cierto, hermanos, sobre todo los predicadores, y quien desee aprender a predicar, hermanos, y quiere predicar aquí en la iglesia, por supuesto, o donde Dios le llame, va a empezar el 7 de febrero a las 8 de la noche el curso Homilética 1. Ajá, y nada más los que vayan haciendo sus tareas, los vamos a migrar a Homilética 2. Ok. Un niño de 12 años haciendo preguntas y también respondiendo. ¡Guau! ¿Cómo se habrán sentido primero los maestros? Imagínense un maestro que está dando su clase, muchos de ustedes han dado clase, ¿no? O alguien está aquí predicando. Y lo que más queremos es que nos pongan atención. Decía nuestro hermano Freddy en algún mensaje, es que desde aquí al frente se ve todo se ve. No es que andemos en el chisme, ¿no? Así de que, ajá, ¿cómo va Pumas? ¿No lo están viendo? Pumas. Pues, ¿qué están viendo? Lo que queremos es que nos atienda. Un maestro o los maestros que estaban aquí se habrán sentido tan contentos de tener un estudiante de 12 años que les atendía y les preguntaba y los desafiaba, dice la Escritura, porque, wow, se maravillaban de cómo les preguntaba y de lo que él contestaba. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Siendo niño, demuestra los comienzos que después florecerían al convertir esa sabiduría de los 12 años, de manera muy particular. Déjenme citarles cuatro textos. Más adelante en el capítulo 4, voy a seguir sobre Lucas, versículo 15, la gente lo va a alabar por sus enseñanzas en las sinagogas. En el capítulo 4, versículo 22, quedarán maravillados por las palabras de gracia que vendrán de la boca de este niño local. Quedarán sorprendidos, dice el capítulo 4, versículo 32, de que les enseña con tal autoridad. Y más adelante en el capítulo 24 de Lucas, versículo 45, dice claramente que Jesús le va a abrir la mente a sus discípulos para que entiendan el Evangelio. Ese va a ser un sermón, un sermonazo. Gracias a Dios, hermanos, por nuestra iglesia. Gracias a Dios por los programas que tenemos en nuestra iglesia. Porque hay estudio, hay oración y debemos aprovecharlos. Ahora que se abre este estudio, es una manera de mantener en preparación a la iglesia. Porque, hermanos, pues no es un reproche. No, sí, la verdad, sí es un reproche. Acuérdense que la izquierda es la que dice la verdad. Sí es un reproche. Porque tuvimos, hermanos, más de un año el culto, el templo abierto. No, casi yo creo que un año y medio. Y, hermanos, no venían al estudio bíblico. No nos poníamos a llorar aquí, el hermano Temis y yo, no vayan a pensar, sino que pues nos preocupábamos y orábamos. ¿Qué pasa? Entonces hay que aprovecharlo porque de esta manera de verdad se van definiendo nuestra identidad, pero también nuestra vocación. Es parte de nuestra identidad como creyentes, como cristianos.
Hay que aprovecharlos. Pero también, hermanos, algo que me encanta y me llama mucho la atención de la iglesia es la forma en que se ve a los niños. Ustedes recordarán que los apóstoles, cuando llegaban las familias con sus niños, los traían con Jesús para que Jesús los bendijera, dice la Biblia. Los apóstoles tenían una actitud de rechazo hacia los niños. No, esto es de adultos. No, hoy no vino la maestra Connie. Bueno, otra Connie. Hoy no vino la maestra, entonces no hay clases para los niños, llévenselos. Pero Jesús dijo, no. Y allí podríamos pensar, oye Jesús, ¿por qué tú dices que no? Si aquí como que a los niños no, es que cuando yo era niño, a mí sí me aceptaron en el templo, a mí sí me validaron, y es que el sistema religioso del templo en Jerusalén era abierto, tenía la apertura para los niños. Los invitaba, los escuchaba, se les permitía también que preguntaran, se les daba la oportunidad de ser parte de la dinámica de la enseñanza. Como resultado, los niños se sentían seguros, como adultos chiquitos, ¿no? Así de que, yo también puedo hablar, yo también puedo participar. Podemos verlo a los niños en casa cuando les pedimos que participen, que tomen decisiones o que apoyen. Ellos se sienten parte también les da gusto, se sienten inteligentes, se sienten validados, reconocidos. Y gracias a Dios, hermanos, porque pues aquí también le damos la bienvenida hasta a los niños. Y los niños se quedan así de, ¿los han visto cómo se ponen? El modelo educativo dice que la participación e integración en las actividades favorece el aprendizaje y la seguridad muy rápido. Una iglesia debe ser abierta a los niños. Una iglesia debe escuchar a los niños. Una iglesia, hermanos, debe motivar a los niños porque les vamos creando seguridad. Muchos perdieron el miedo al participar aquí al frente para dirigir, para exponer una clase o para hacer una obra, y de pronto no hay otros que tengan una oportunidad como todo lo que se da dentro de la iglesia. Una iglesia pierde a los niños cuando no les hace caso. No sabemos cuánto se puede influir en ellos y en sus decisiones de vida. Validemos también a nuestros hijos. Validemos a los niños, porque esto es importante para afirmarlos en sus vocaciones. En tercer lugar, la identidad y vocación de Jesús. Vamos a ver cómo se manifiesta. Y entonces llega José y María y le preguntan, ¿por qué nos has hecho eso? Entonces la respuesta de Jesús es, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis? Y la identidad de Jesús es entendida como hijo de Dios en primer lugar. Sí, pero como hijo de Dios, muy particularmente porque Él a eso vino a este mundo. Vino como el Hijo de Dios. Pero ¿en qué momento Él tuvo esa claridad? ¿En qué momento Él lo sintió? Estas son las primeras palabras, dije hace un momento, de Jesús registradas, que seguramente de niñito dijo otras palabras, pero revelan el propósito central de esta historia. Se reconoce como hijo de Dios. Bueno, María había tenido un contacto con el ángel y el ángel le había dicho que era hijo de Dios. Más adelante, en el bautismo de Jesús, se abrirá el cielo, descenderá el Espíritu Santo como en forma de paloma y una voz dirá desde lo alto, este es mi Hijo amado. En todo tiempo Él habló de su Padre. Pero también se habla acerca de su misión. Entonces sí es su identidad, pero también es su misión. ¿Qué tan claro podía tenerlo? Miren, responde, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En el original, me es conveniente
estar. Pero la palabra griega implica un requisito de Dios. Más adelante, hablando de su propia misión, lo va a describir así Jesús. Es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios. Es necesario. Capítulo 4, versículo 33. Y en el 9:22 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Más adelante en el 13:33 dice, pero es menester, usa la misma palabra, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana camine, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. En el 17:25 dice, mas primero es necesario que padezca mucho. El apóstol Pablo lo pudo decir así, que él fue enviado a predicar el evangelio, y lo dijo así, y ay de mí si no predico el evangelio. La fuerza que se puede tener, que se debe tener con la misión. Si Jesús había reconocido que su misión es estar en los negocios de su Padre, es la predicación del evangelio, la instauración del reino de Dios aquí en la tierra, estaba tan identificado que llevaba 3 días ahí. ¿Estaría aburrido? Miren, hay muchas personas que pese a que tienen una carrera, que pese a que tienen un trabajo, no les gusta. ¿Por qué? Porque no están conectados con su misión. No están conectados porque ya dijimos, misión es lo que vine a hacer a esta tierra. A ver, ¿qué viniste a hacer a esta tierra? Lo encontramos en la misión. Jesús no nació como alguien ya formado, se fue conformando. Por eso decía, me conviene estar en los negocios de mi Padre. Y podríamos decir, vamos a la iglesia, nos conviene estar en el templo, nos conviene estar en nuestro trabajo, nos conviene estar en nuestra carrera, nos conviene estar con los pies firmes en lo que Dios nos mandó hacer a esta tierra. Nos conviene. Y nos conviene por muchas cosas. Número 1, porque nos perfeccionamos. Número 2, porque nos identificamos, nos definimos, nos perfilamos, nos profesionalizamos en aquello que hacemos. Puede pasarnos a todos. Ayer estaba platicando con un pastor, amigo mío, y decíamos, de pronto un pastor sale del seminario y a veces ya no estudian. Ya no tiene preparación, le cuesta trabajo a lo mejor leer un libro, ya no. Pero lo mismo le puede pasar a cualquiera. Yo lo digo esto por hablar del gremio. Pero lo mismo le puede pasar a quien sea. Una persona que está que en un curso, que en una capacitación, que en un posgrado, que en un diplomado, que se sigue desarrollando, es una persona que quiere simplemente hacer mejor su trabajo. En el presbiterio nos hemos puesto un eslogan que dice que los pastores del presbiterio Filadelfia queremos ser mejores predicadores. Queremos ser los mejores predicadores. Sí, porque se nos calificó de malos predicadores. Sí. Y ahora los pastores estamos en un programa de homilética. No vayan a pensar que nada más de aquí. No, también nosotros. Porque buscamos ser mejores predicadores. Y ahora que digan, yo ya tengo mi personalidad. Ya. No, Señor. O sea, nosotros predicadores tenemos que seguirnos preparando como predicadores, como pastores, como maestros, como teólogos. Necesitamos seguir trabajando. Igual tú en lo que seas, eres maestro, eres médico, eres abogado, o tienes un oficio, y tienes que desarrollarte y perfeccionarte. O sea, una persona que simplemente, miren, porque esta tierra, ¿saben?
No vinimos de vacaciones, ¿eh? No vinimos de vacaciones. Hay gente que nace, ya se va a ir muy fuerte. Hay gente que nace y se muere y nunca encontró dirección en su vida. Y yo no dudaría que muchos podemos sentirnos así en algún momento de la vida. No vinimos de vacaciones. Necesitamos entonces conocer, conectarnos con los dones que Dios nos dio y usarlos y perfeccionarlos. Queridos hermanos, esto es lo que enseña la Biblia. Y tal vez no lo escuches allá afuera, pero te lo voy a decir muy claramente. Nos conviene prepararnos, mejorarnos, porque un día vamos a dar cuenta de ello. 5 talentos me entregaste, los trabajé muy bien, aquí tengo otros 5 talentos. 3 talentos me entregaste, aquí tengo otros 3 talentos, ya son 6. Y aquel llega y dice, no, la cosa estaba muy difícil, empezando contigo, porque pides las cosas cuando pues a ti tú no las siembras, y tú recoges donde no esparciste. Así que mira, aquí está tu don, y pues no, hasta crees. Tenemos una meta y debe ser muy clara para nosotros. Debe ser muy clara para nuestros hijos. Caminamos en esta vida porque no es nuestra vida. Dirigimos nuestras fuerzas, pero no son nuestras fuerzas. Aplicamos un conocimiento, pero no es nuestro conocimiento. Hacemos la representación de Dios en la tierra. Eso somos. Somos la representación de Dios en la tierra. Somos embajadores de Cristo. Dios ama a esta tierra, Dios ama a los enfermos, Dios ama a los necesitados y por eso nos forma y nos capacita porque le representamos a Él. Por eso cuando terminamos nuestro trabajo y nos lavamos las manos después del día, decimos, Señor, para tu gloria, y que esto funcione y que esto sirva y que esto fructifique, porque esto es tuyo. Cuánto silencio. Jesús crecía, dice el versículo 52, en sabiduría. Representa más que el conocimiento. Significa conocer, pero entender. Crecía en estatura, se traduce como así, estatura. Implica madurez, altura física. Favor divino implica su relación con Dios y favor humano implica su relación con los demás. Muy conectado, muy conectado. Miren, ya que estoy calientito, déjenme hablar de esto. Hay gente que no está conectada con nada. No se conecta con los demás, no se conecta con su trabajo. Yo digo, está deprimido. Algo le pasa. Vamos acá, no me gusta. Vamos a hacer, no, es que me duele. Oye, mira, ay, que yo no. ¿Y tú sí quieres hacer? Nada. Sí. Hay gente que no está conectada con nada, no se conecta con los demás, no se conecta con lo que está pasando, no se da cuenta que la vida se le está pasando. No se da cuenta, está desconectado. Ya cuando se da cuenta, ya me voy a morir. ¿Ya? Sí, mucho cansado. ¿De qué? ¿Cansado de qué? No haces tu vida, no estás conectado. Y esto es desafortunado porque la vida se pierde, la vida se acaba y a veces se lleva a los que están junto a él. Déjenme ir cerrando este mensaje. Vemos a Jesús ahora cuando está adulto. Lo vemos allí en Lucas capítulo 4 versículo 18 que llega al templo. El escribano toma un rollo del profeta Isaías y se lo da a Jesús. Y Jesús abre el rollo del profeta Isaías y entonces lee claramente. El Espíritu del Señor está sobre mí.
porque me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cerró el libro o enrolló el pergamino y dijo: hoy se ha cumplido esta profecía frente a ustedes. ¡Qué claridad! Porque Jesús entonces comienza su ministerio, dice, no, es que su ministerio comenzó en unas bodas, en las bodas de Caná de Galilea, donde convirtió el agua en vino. No, aquí está su misión. Hoy se ha cumplido este ministerio, esta profecía. La vida de Jesús la podríamos ver resumida en las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 del 5 al 11 así. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el pasado y el futuro de Cristo. Una misión cumplida, una misión cumplida. La última. ¿Una vez la otra? Ahí está, bueno. Queridos hermanos, a imitación de Jesús, nosotros, los cristianos, debemos estar bien convencidos de nuestra identidad de fe y de nuestra misión en esta tierra. Hemos sido llamados a cumplir una misión. ¿Cuál es la tuya? Los cristianos debemos ser personas bien definidas en nuestra misión, sea como predicador, como un político, como un médico, como un abogado, como un músico, como un actor o un constructor, como un escritor, como un artista, como lo que Dios te llame. En cualquier oficio que Dios te ponga y te haya dado la sabiduría. Dios nos dio dones porque no venimos a esta tierra de vacaciones. Venimos a servir a Dios y a la sociedad a nombre de nuestro Dios. Oremos, hermanos, para que nosotros y para que nuestros hijos estemos bien definidos en nuestra identidad y vocación, enfocándonos en ellos y cumpliendo la misión como nuestro Señor Jesucristo.